Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Alfredo y de esta manera les doy la bienvenida a la segunda parte del taller de filosofía para niños. En las primeras partes nos encargamos de ver un poco de qué es la filosofía, así como también su historia a lo largo del tiempo. Ya es momento de centrarnos en puntos sumamente importantes, como podrían ser la metafísica, la ética, la estética y la epistemología, entre otras pequeñas subdivisiones que vamos a ir tocando conforme vayamos avanzando. Por el momento toca uno de los puntos o temas más importantes dentro de la filosofía, el cual es la metafísica. Bien, una vez dicho esto, es necesario hacer una distinción entre metafísica y ontología, que si bien podría parecer lo mismo o suenan casi igual, la realidad es que son cosas distintas, o bueno, tienen pequeños detalles que las hacen únicas. La metafísica, como tal, es el estudio del ser en tanto sus causas o sus razones. Es decir, estudia el origen de las cosas, del ser humano, de ciertas esencias o de ciertas sustancias, por decirlo así. ¿Ok? La metafísica estudia el origen del ser. Ahora, ¿qué pasa con la ontología? La ontología también centra su estudio en el ser, pero en sus accidentes, o dicho de otra forma, en sus propiedades o en sus características. Esto es lo que la hace distinta de la metafísica. Ahora, una vez aclarado esto, la diferencia entre metafísica y ontología, es tiempo de adentrarnos a una de las preguntas más importantes de esta. ¿Qué es el ser humano? ¿O qué es lo que nos hace ser seres humanos? Si bien podría parecer una pregunta bastante sencilla, un tanto fácil de responder, la realidad es que tiene ciertas complicaciones. Es decir, no es tan sencillo obtener una respuesta. Me gustaría que pensaras un momento. Detén el video si es necesario. Y pregúntate esto. ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo? Ahora bien, si ya lo meditaste un poco, es tiempo de que veamos o analicemos un poco más a detalle qué es lo que nos hace distintos a los animales. Así veremos qué es lo que nos hace especiales, por decirlo así. Bien, si tu primera respuesta fue el pensamiento, puedes llegar a tener razón. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene un pensamiento un poco más abstracto. O dicho de otra forma, puede llegar a pensar las cosas en mucho mayor detalle. Sí hay ciertas particularidades en el pensamiento humano, tendemos a razonar las cosas de una mejor manera y demás. Pero si sometemos esto a comparación, la realidad es que muchos animales también la tienen. Como por ejemplo, algunos arácnidos, algunas aves, entre otros tipos de animales. Cada uno de estos, si bien no posee un pensamiento tan avanzado como el del ser humano, la realidad es que lo tienen. E incluso muchos pueden llegar a razonar. No tanto como lo haría un ser humano, pero pues sí tienen unos grandes avances. Como por ejemplo, los delfines o ciertas especies de arañas que cazan analizando ciertas posibilidades o usando ciertas estrategias o ciertas aves usando herramientas. Así que, si bien podría ser una respuesta parcial, la realidad es que no es exclusivo del ser humano. Bien, otra de las posibles respuestas podrían ser las organizaciones sociales, o dicho de otra forma, que el ser humano se organiza socialmente hablando, es decir, pone jerarquías y lazos de conexión o comunicación. Y bueno, si analizamos esto a detalle, la realidad es que los lazos sociales tampoco son exclusivos del ser humano. Es decir, muchos grupos de animales también se comunican o viven de esta forma, como por ejemplo las hormigas o algunos bancos de peces, o un ejemplo claro son las abejas. Todos estos, si bien no tienen un razonamiento tan avanzado como lo puede tener el ser humano, la realidad es que se organizan bastante bien. Son insectos o animales que tienen una capacidad de organización bastante amplia. Así que, lamentablemente, los lazos entre humanos, o dicho de otra forma, los lazos sociales o la organización social tampoco es exclusiva del ser humano. Así que es tiempo de ver otra posible respuesta.
Ahora, otra posible respuesta podría ser el lenguaje o el uso de herramientas. Las respuestas también podrían dar pie a que esto nos hace distintos de distintos animales. Pero la realidad es que, analizando muy a fondo, es decir, poniéndonos exhaustivos, la realidad es que el lenguaje y el uso de herramientas tampoco es exclusivo del ser humano. Si bien los animales cuentan con un lenguaje muchísimo más primitivo, más común, más sencillo, la realidad es que también lo tienen. Así que puede ser una respuesta parcial. A continuación daremos una respuesta muchísimo más específica. Ahora, respecto al uso de herramientas, pues me temo que tampoco. Por ejemplo, muchos primates, muchas aves, entre muchísimas otras cosas o animales, se están dedicando justamente a esto. Ellos también pueden hacer uso de herramientas, pueden planear cómo cazar más eficazmente o cómo abrir alguna semilla. Son casos bastante interesantes y que, bueno, lamentablemente no podrían darnos del todo el gane al ser humano. Pero bueno, como mencioné hace un poco, son respuestas parciales. Es decir, que tienen cierto desliz hacia el ser humano. Lo cual quiere decir que si bien no somos exclusivos o esto no es propio del ser humano, sí tiene cierta ventaja en nuestro círculo. Ahora, es tiempo de volvernos a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de los animales o de las plantas? Bien, pues la respuesta a esto es la reflexión y el razonamiento. A continuación mostraré por qué. Antes, hagamos una pequeña distinción entre pensamiento y razonamiento, ¿ok? Ya que también suelen relacionarse mucho y tienden a hacerse pasar una por la otra, pero la realidad es que tienen significados un poco distintos. El pensamiento, tal como lo he ido mencionando, es la acción propia de pensar, es decir, de ver posibles soluciones. Sin meterse tanto a detalle, es la acción del pensar un podría ser, ¿ok? Aquí no importa tanto si es tan avanzado como el del ser humano o un poco más primitivo como ciertas especies animales. Ahora, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es someter a detalle estos pensamientos, el poderlos analizar con muchísimo más cuidado y, después de esto, poder obtener o poder buscar una respuesta que satisfaga lo que necesitamos. ¿Ok? Es muchísimo más estructurado. Ahora, otro punto sumamente importante, el cual mencioné hace un momento, es la reflexión. Y si recordamos, la reflexión es justamente eso, el ver las cosas de una manera más detallada, más minuciosamente, si lo queremos ver así. Y esto es algo que hace al ser humano, que poseemos la capacidad de razonamiento y de reflexión. Si lo vemos en un contexto muchísimo más grande, ningún animal posee una capacidad de razonamiento como la de nosotros, o de reflexión. Muchos animales, todos los animales, se guían por instinto. Es decir, hacen las cosas porque su naturaleza está predispuesta a hacerlo. Como por ejemplo un perro cazando, o un gato buscando comida, entre muchas otras cosas. La diferencia que tienen estas acciones de las que realiza el ser humano es que no son sometidas a reflexión o análisis. Simplemente se hacen porque se tienen que hacer, porque siguen sus instintos. Y ahora, la diferencia que tiene con el ser humano es que nosotros sí sometemos a razonamiento y a reflexión estas mismas acciones. Por ejemplo, a nosotros podría llegar a darnos hambre. Y esto no implica necesariamente que vayamos corriendo a buscar comida. No. Nos detenemos a pensar qué es lo que podemos comer, si es que lo tenemos que preparar, cómo podemos hacerlo, y en el momento en que lo estamos realizando, vemos o tenemos en cuenta cierto tipo de instrucciones. Bien, para finalizar, me gustaría dejar un pequeño ejercicio, y es que pensaras justamente en esto que mencioné. ¿Qué nos hace ser humanos? ¿Qué nos hace diferentes de los animales? Trata de buscar una respuesta distinta a la que yo te di. O en caso de que recurras a esta, trata de analizarla a detalle.
¿Ok? Y la segunda actividad. Quiero que te tomes el tiempo y pienses, ¿qué es lo que te hace ser tú? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de la gente de tu entorno? Ujú. ¿Qué te hace distinto a tus padres, a tus amigos? O incluso, ¿qué te hace distinto de mí? ¿Ok? Sin lugar a dudas, estas son actividades bastante interesantes y que poco a poco nos irán desarrollando cierta conducta analítica. ¿Ok? Bien, sin más por el momento, esto sería todo. Recuerda, si tienes alguna duda o tienes algún problema, déjamelo en los comentarios. Lo estaré resolviendo en el siguiente video. Hasta luego.